La vez anterior quedamos entonces en demostrar la condición necesaria y suficiente de independencia lineal, que dice que un conjunto de vectores es linealmente independiente si y solo si la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a cero, o todos los escalares nulos, ¿sí? O también llamada la combinación lineal trivial. Muy bien, vamos a hacer la demostración de esto, y como es un sí y solo sí, es importante notar que hay un sí y solo sí, tengo dos teoremas, ¿no? El teorema directo y el teorema recíproco, ¿sí? Entonces vamos a anotar cuál es el teorema directo y vamos a hacer la demostración, ¿sí? Entonces vamos con demostración del teorema directo. Lo que me dice el teorema directo entonces es que si un conjunto de vectores es linealmente independiente, entonces la única combinación lineal que da el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a cero, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos hacer para escribir esto, la hipótesis y la tesis de esto, ¿no? Entonces yo tengo como hipótesis que el conjunto B, no le voy a llamar B, voy a llamarle T, por ejemplo, B1, B2, etcétera, Bn es linealmente independiente. Eso es lo que yo sé por hipótesis. Esto quiere decir, por definición de independencia lineal, es que ninguno es combinación lineal de los restantes. O sea que B1 no es combinación lineal de todos los otros, B2 no es combinación lineal de los demás, y así. Muy bien. La tesis lo que me dice es que la única combinación lineal, o sea, voy a plantear una combinación lineal, alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más etcétera, más alfa n Bn igual al vector nulo, la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a cero, o sea, que de acá yo tendría que poder deducir que alfa 1 es 0, que alfa 2 es 0 y así siguiendo que todos son 0. Bueno, vamos a hacer la demostración de esto, ¿sí? Ahora sí. Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver qué pasa si t tiene un solo vector. Entonces, si t tiene un solo vector, solo un vector, bueno, a ver, si b es el vector nulo, es LD, así que esta opción la voy a descartar, ¿sí? Esto no es posible, porque ya habíamos dicho que el conjunto formado solamente por el vector nulo es linealmente dependiente, por definición, ¿está bien? La definición que nosotros habíamos elegido. Entonces lo que vamos a hacer es que b es distinto del vector nulo, ¿sí? Por lo tanto, b es distinto del vector nulo. Ahora, si b es distinto del vector nulo, ¿qué pasa? Yo tendría que, si planteo alfa por b igual al vector nulo, por propiedad de espacio vectorial, tenemos o que alfa es 0 o que b es el vector nulo. Esto es una de las propiedades de espacios vectoriales, ¿sí? Están en algunas clases anteriores. Pero acabamos de ver que b no es el vector nulo, con lo cual esta opción queda descartada. Por lo tanto, alfa es igual a 0, o sea, la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos, en este caso el único escalar, igual a 0. Ahora, vamos a suponer que t no tiene solo un vector, que tiene más de un vector, ¿sí? Entonces, para el caso t igual B1, B2, etcétera, Bn, ¿sí? Con más de un vector, lo que vamos a hacer es suponer, ¿sí?, que la tesis no es verdad, ¿sí?, que no es verdadera. La tesis lo que dice es que la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a 0. Entonces estaría bueno preguntarse, ¿sí?, en este caso, que es un problema de lógica esto, estaría bueno preguntarse qué es lo contrario de esto.
¿sí? Lo contrario de que la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares iguales a 0. Lo contrario de eso es decir que existe alguna combinación lineal al menos que da el vector nulo y no tiene todos los escalares iguales a 0, ¿sí? Existe alguna combinación lineal que, que da el vector nulo como resultado, pero que no tiene a todos los escalares iguales a 0. Eso es lo contrario de la tesis, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿sí? Supongo que existe alguna combinación lineal, ¿sí? Que da el vector nulo y no tiene todos los escalares nulos, ¿sí? Y no tiene todos los escalares nulos, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer es llegar a un absurdo, o sea, llegar a algo que niegue, ¿sí? La hipótesis, ¿sí? Entonces vamos a suponer, la voy a llamar de otra manera para no llamar alfa, voy a ponerle así, A1, B1 más A2, B2 más etcétera, más AN, BN, me da el vector nulo con, y bueno, acá yo voy a elegir un vector cualquiera, perdón, un escalar cualquiera, no importa cuál. Vamos a poner con A1 distinto de 0 sin perder generalidad. ¿Por qué digo sin perder generalidad? Porque esto mismo lo puedo hacer en vez de con A1 con A2. Si no es A1 es A2, si no es A2 es A3 y así. Vamos a suponer que es A1 y si no fuera A1 tomo el que sea distinto de 0, que por la suposición que yo hice tiene que existir. Ahora, ¿qué pasa? Si A1 es distinto de 0, ¿sí? Quiere decir entonces que existe el inverso multiplicativo de A1, ¿sí? Por lo tanto, multiplicaré esto por 1 sobre A1 que existe, ¿sí? Ya que A1 es distinto de 0. Ahora, si yo multiplico por 1 sobre A1, ¿acá qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre A1 por A1B1 más A2B2 más etcétera más ANBN. Epa, ahí me salió medio mal la B. BN. Esto tendría que ser igual a 1 sobre A1 por el vector nulo. Muy bien. Ahora, 1 sobre A1 por el vector nulo es el vector nulo, ¿no? Y si yo acá voy haciendo las cuentas, voy a tener 1 sobre A1 por A1 es 1. Así que acá me va a quedar B1 más A2 sobre A1 por B2, más etcétera, más AN sobre A1 por BN igual al vector nulo. Y de acá voy a hacer un despeje muy sencillito. B1 me va a quedar igual a el vector nulo más el opuesto de esto, ¿no es cierto? Que sería esto de acá. Y así cada uno, ¿no? Voy a ir pasando, restando todos los vectorcitos que están acá. Y acá ya creo que es claro a dónde estamos llegando. Porque entonces escribo B1 como el vector nulo más otras cosas es lo mismo que directamente otras cosas, porque el vector nulo, justamente al ser nulo, es neutro para la suma. Y entonces acá me va a quedar menos A2 sobre A1 por B2, menos, bueno, y así siguiendo, menos AN sobre A1 por BN. ¿Qué me quedó? Me quedó, a ver, lo vamos a analizar un poco. Me quedó que B1 es un escalar por B2, más un escalar por B3, más un escalar por B4, más un escalar por Bn. ¿Qué me quedó? B1 es una combinación lineal de B2, B3, etcétera, Bn. Me quedó que B1 es una combinación lineal de los restantes. Esto es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque está negando la cuestión de que este conjunto es linealmente independiente.
porque ser linealmente independiente era que ninguno es combinación lineal de los restantes. Y estoy llegando justo a lo contrario. Estoy llegando a que B1 es combinación lineal de los restantes. Ahora, ¿de dónde vino este absurdo? Este absurdo vino de acá. Supongo que existe alguna combinación lineal que da el vector nulo y no tiene todos los escalares nulos. O sea que esta suposición no es posible, esta suposición es falsa. Por lo tanto, ¿qué deduzco? Que todas las combinaciones lineales que dan el vector nulo son solamente aquellas que tienen todos los escalares nulos. De esta manera termino de probar el teorema directo. Vamos a hacer ahora en el próximo pizarrón la prueba del converso. Nos queda por hacer ahora la prueba del teorema recíproco, ¿sí? Entonces vamos a mirar el teorema recíproco, qué es lo que diría, ¿sí? El teorema recíproco lo que diría es que si yo tengo una combinación lineal que da el vector nulo y deduzco a partir de allí que todos los escalares son nulos, entonces el conjunto tiene que ser linealmente independiente, ¿sí? Es decir, que yo lo que digo es que si la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares nulos, es porque el conjunto es linealmente independiente. O sea que vamos a considerar, ¿no? CAT, B1, etcétera, Bn, ¿sí? Con n vectores, ¿sí? Lo que tengo por hipótesis es que si yo planteo una combinación lineal de todos los vectores de t igualada al vector nulo y me da que todos los escalares son iguales a 0, entonces tengo que deducir que t es linealmente independiente, ¿sí? O sea que ningún vector es combinación lineal de los restantes. ¿Está bien? Bueno, para el caso, vamos a hacer la demostración, ¿sí? Para el caso que t tenga un solo vector es inmediato esto, ¿sí? Porque si t tiene un solo vector, si es el vector nulo, ¿sí? Lo vamos a descartar ese caso porque es LD, ¿sí? Así que este lo vamos a descartar. Y en el caso de que sea un solo vector, ¿sí? Lo que ocurre es que es inmediatamente linealmente independiente por la definición, ¿sí? Con lo cual tampoco vamos a estudiar ese caso. Nos quedaría entonces considerar t con más de un vector, ¿sí? Bueno, entonces t con más de un vector. Esto, la verdad que lo que estamos haciendo acá es una formalidad, porque en realidad cuando tenemos un solo vector en el conjunto ni siquiera nos preguntamos si es LD o LI porque es muy fácil de determinar, ¿sí? Pero bueno, es correcto que uno tome ciertas formalidades en ese caso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para demostrar esto es nuevamente lo mismo, el mismo método que hicimos antes. Vamos a suponer lo contrario de lo que yo quiero demostrar. ¿Sí? Acá es más fácil negar la tesis, ¿sí? Porque lo contrario de ser linealmente independiente es justamente ser linealmente dependiente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de llegar a un absurdo. Entonces vamos a supongo, que t es linealmente dependiente. O sea, que hay algún vector que es combinación lineal de los restantes, de los demás, ¿sí? No importa cuál sea, porque como esto es una notación genérica, si no llega a ser B1, va a ser B2 o B3 o cualquiera, ¿sí? Así que como no importa cuál es, yo voy a decidir que es B1 sin perder ninguna generalidad, porque si no es B1, hago exactamente lo mismo con el que sea, con B2, con B3, ¿sí? Entonces, sin perder generalidad, digo que B1 es combinación lineal de los demás, ¿sí? Eso quiere decir que, o sea, que existen
Vamos a ponerle B1, no, voy a indexarlos distintos para que me coincida. B2, B3, etcétera, Bn, tales que... Ahora van a ver por qué decía esto de que me coincidan, ¿no? B1 se puede escribir como B2 por B2. Qué mala elección de la letra, pero bueno. B larga 3 por B corta 3. Más etcétera, más B larga n por B corta n. Aclarando obviamente que estos son escalares, ¿no es cierto? Y que B1, B2, etcétera son vectores, por supuesto. Ahora, si nosotros escribimos esto así, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es restar de los dos lados, ¿sí?, el opuesto de B2 por B2, el opuesto de B3 por B3. ¿Y qué va a pasar? Es como si lo pasáramos para allá. O sea que vamos a tener B1, ¿sí?, más menos B2, B2, más menos B3, B3, ¿no? Más, así siguiendo, menos BN, BN, ¿no? Y esto del otro lado lo mismo, B2, B2, más etcétera, más BN, B corta N, y acá le voy a sumar el opuesto de B2, B2. Todo lo mismo que le sumé acá, ¿no? Y así siguiendo el opuesto de BN, BN. ¿Por qué? Porque, a ver, porque este con este me da el vector nulo, ¿sí? Este que está acá, el B3 con el B3, me va a dar el vector nulo también. Y así cada uno, ¿no? El último con el último me va a dar el vector nulo. ¿Sí? O sea que de este lado me quedó la suma de vector nulo, más vector nulo, más vector nulo, que obviamente me da el vector nulo. Vamos a ver qué nos quedó de este lado. De este lado, si yo esto lo acomodo con propiedades, me va a quedar B1, que lo voy a escribir así, 1 por B1, para hacer algo obvio, más, esto es lo mismo que menos B2 por B2, más menos B3 por B3, más etcétera, a lo último, menos Bn por Bn. Me quedó una combinación lineal de vectores igualada al vector nulo. Ahora, de todos esos escalares que me aparecen ahí, que son justamente el 1, el menos B2, el menos B3 y así, yo de B2, B3 y esto no puedo decir nada, no sé qué son. No sé si son ceros, si no son ceros, si son racionales, si son lo que sea, no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que acá hay un escalar que no es nulo. Entonces estoy teniendo una combinación lineal con escalares no todos nulos, ¿sí? ¿Sí? Este escalar no es nulo, que me da por resultado el vector nulo. Es justo lo contrario de lo que dice, bueno, es justo lo contrario de lo que dice acá, que acá me está diciendo que la única combinación lineal que da por resultado el vector nulo es la que tiene todos los escalares nulos. Y acá tengo un escalar que no es nulo y una combinación lineal que me da el vector nulo. Eso es absurdo porque está contradiciendo esta cuestión de acá, la hipótesis. ¿De dónde vino el absurdo? Acá está la suposición que me condujo al absurdo. Por lo tanto, T no es linealmente dependiente, sino que es linealmente independiente. ¿Sí? Así que, por lo tanto, T es linealmente independiente y entonces de esta manera acabamos de terminar la demostración de la condición necesaria y suficiente de independencia lineal que, como hemos visto en la parte anterior, ya sabemos cómo usarla, ¿sí? De todos modos, vamos a hacer una clase más o un par de clases más en donde voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí?, de cómo saber, cómo saber si dos conjuntos dados, si un conjunto dado, mejor dicho, es linealmente independiente o no en diferentes espacios vectoriales. Bueno, nos vemos en la próxima.